El consumo de carne por los humanos ha sido siempre un tema polémico. Diferentes investigaciones advierten que el hombre no está preparado fisiológicamente para su digestión y que su consumo podría provocar cáncer e infartos al corazón. Ponga atención porque en Mañaneros les mostraremos los peligros de comer carne. Desde tiempos prehistóricos el hombre incluyó dentro de su dieta la carne animal, pero ¿está nuestro cuerpo preparado para el consumo de este alimento? Diferentes estudios y documentales muestran cómo el organismo humano no estaría diseñado para el consumo de carne. The human digestive tract is far longer and more complex, which is consistent with all herbivorous creatures. Additionally, the stomach acid and intestinal enzymes of humans are unable to properly break down or digest flesh containing animal proteins. El sistema digestivo humano se asemejaría más a los animales herbívoros que a los carnívoros. Por ejemplo, los dientes de este animal carnívoro son muy diferentes a los humanos. Además, el extracto digestivo humano es mucho más largo y complejo y las enzimas intestinales serían incapaces de descomponer apropiadamente y digerir la proteína animal que contiene la carne. If we only eliminated animal products from our diet, the odds of getting cancer, diabetes, or heart disease, and the Pandora's box of woes that go along with all this would almost vanish. Los carnívoros tienen intestinos simples y muy cortos que les permiten digerir carne rápidamente, lo que evita que el alimento tenga tiempo de pudrirse y envenenar sus sistemas. El ser humano, en cambio, necesita cerca de 48 horas para excretar este alimento. Incluso algunos restos no son excretados en meses y quedan dentro de pequeñas bolsas en el colon, pudriéndose. Desde la Segunda Guerra Mundial observamos un continuo aumento de las enfermedades de la civilización, por ejemplo, diabetes mellitus, las enfermedades del azúcar, también gota, enfermedades cardíacas, hipertensión, y los científicos expertos en alimentación han reflexionado sobre cuáles pueden ser las causas. Paralelamente con este aumento de las enfermedades de la civilización, se ha registrado un aumento del consumo de carne en los países industrializados. El consumo de carne se asocia a diferentes enfermedades como el cáncer, la diabetes, los problemas a los huesos, la arteriosclerosis y además estudios norteamericanos descubrieron que la carnitina podría ser la causa de los depósitos grasos en los vasos sanguíneos que podrían generar infartos al corazón. Preparación de carne y pescado, ya sea a la brasa, friéndolos o también cocinándolos, se forman siempre las denominadas aminas heterocíclicas. Estas son moléculas que surgen de la reacción entre la creatinina con los aminoácidos en el tejido muscular. Y esas aminas heterocíclicas son cancerígenas. Esto significa que a través de transformaciones del material genético pueden desencadenar justamente la formación de cáncer. Se sabe también que las aminas heterocíclicas pueden dañar el músculo cardíaco. Hablamos con una nutricionista para que explique los peligros del consumo de la carne. Yo creo que el tema de la carne, en grandes cantidades consumidas, digámoslo, a la larga, por supuesto, van a traer problemas del índole de colesterol alto, ¿verdad?, de las dislipidemias en general. Y también pienso que, por otra parte, está asociado con los tipos de cánceres, tanto de colon como digestivo, pienso. Entonces, siento que consumir grandes cantidades de esta carne, digamos, no es muy conveniente. Otro de los factores negativos del consumo de carne es que durante el proceso de matanza, los animales producen una gran cantidad de hormonas a causa del estrés y la angustia frente a la muerte. Estas hormonas son ingeridas por los consumidores junto con todas las sustancias nocivas provenientes de los alimentos que les dan a los animales. También se sabe actualmente con toda seguridad que la carne, los embutidos y el pescado no son necesarios en la alimentación humana. Muchas de las enfermedades llamadas propias de la civilización que se dan hoy en día están muy estrechamente relacionadas con el exceso de peso. Por lo mismo, son varias las personas que han decidido no comer carne animal. Ellos son los llamados vegetarianos. Y bueno, con el tema de salud yo creo que hay unas mejorías pero notables. Yo antes me resfriaba habitualmente, ahora yo ya no me resfrío nunca. Y mi salud es súper buena, o sea, yo no tengo anemia, no paso enferma, no tengo que ir al doctor. Eso es un mito de que un vegano es anémico, eso no es cierto.
todos estos antecedentes, es mejor pensarlo bien antes de comer indiscriminadamente la carne animal. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor pues les pueda bendecir en esta mañana. En esta mañana, como ya hemos visto el video de las advertencias del consumo de la carne, pues vamos a hablar un poco sobre este tema polémico que hay en este mundo, ¿verdad? Así es que vamos a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios dice con respecto al consumo de la carne y cuáles son las demandas de Dios, porque Él es el único que sabe qué es lo que el hombre necesita, porque Él es el que creó esta maquinaria humana. Así es que vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta pequeña y corta meditación, pues considero que es un tema muy extenso, pero en esta mañana pues vamos a tratar de ser breves, solo para ir a los puntos específicos. Así es que vamos a tener una palabra de oración en esta hora y le vamos a pedir al Señor pues que nos acompañe en este momento de comunicación con Él, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Señor, en esta hora venimos aquí ante su presencia humillados, reconociendo que somos pecadores y que usted es nuestro Dios, nuestro Padre celestial, que desea todo lo mejor con nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser instruidos por su palabra y que nosotros al oír su voz seamos hijos obedientes, Señor, porque usted sabe lo mejor para nosotros. Bendiga su palabra en esta hora y que su palabra pueda ser ese fin que lleva, porque usted ha dicho que su palabra no volverá vacía, Señor, que hará lo que usted quiera, Señor. Permita que los oídos que van a oír en esta hora, Señor, puedan ser contritos por su Espíritu Santo, Señor. Gracias le damos por darnos el don de la vida y le suplicamos una doble porción de su Espíritu para poder tener esta pequeña y corta meditación, porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con una escritura de la palabra de Dios que se encuentra en Génesis 9, Génesis capítulo 9, verso 4. Y dice de la siguiente manera: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esas fueron las órdenes de Dios. Eso fue cuando inmediatamente Noé salió del arca, que ya había pasado el diluvio. Y entonces el Señor le estaba dando sus instrucciones a Noé, y la primera instrucción que le dio fue: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, porque la tierra había quedado sin habitantes. Los únicos habitantes que habían quedado eran 8 personas, él y su familia. Así es que ahí el Señor les da las instrucciones a ellos y les dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, la vida del hombre, la vida de todo ser viviente, la sangre es la vida de la persona. O sea, es bien interesante, porque si yo como carne con su vida, que es su sangre, yo estoy comiendo la vida del animal. O sea, estoy consumiendo su vida prácticamente, ¿verdad? Déjeme decirle, querido hermano, que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y allí vemos en Génesis 1:29, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al hombre, lo vemos en el capítulo 1,
en el verso 27 dice que, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y después de haber creado al hombre, después de haber hecho ese jardín del Edén, o sea, haberle hecho su hogar a Adán, él le dio instrucciones a Adán al mismo, o sea, lo mismo que hizo con Noé al salir del arca, e inmediatamente que hizo Adán le dio las primeras instrucciones. Y la primera de las instrucciones que le dio fue lo mismo que le dijo a Noé. Le dijo de la siguiente manera, mire lo que dice el verso 28 del capítulo 1, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. O sea, la primera instrucción fue fructificad y multiplicaos. La misma instrucción que se le dio a Noé, se le dio a Adán. Y en el verso 29 le dijo, así como le dijo a Noé allá, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así el Señor le entregó una dieta alimenticia al hombre, y la dieta alimenticia consta de los siguientes alimentos. Y le dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, esa es la base, la dieta base que el Señor le entregó al hombre al crearlo. Si el hombre se mantenía en esa dieta base, el hombre iba a gozar de perfecta salud, porque la salud está en lo que comemos, ¿verdad? En el principio, pues como dije, el Señor le dio la alimentación, Él le asignó, pues le dijo ahí que toda planta que da semilla, las semillas y los frutos serán para comer. Pero resulta que después del pecado, Dios les agregó plantas del campo. O sea, cuando Adán y Eva, en su apetito, no pervertido porque ellos eran perfectos, en su apetito, o sea, es el engaño que Satanás le hizo a Eva, la hizo ser intemperante. Y entonces ella no tenía necesidad de comer porque había de todo en el jardín del Edén, y ellos podían satisfacerse con lo que ellos tenían. Pues el pecado, pues solamente Dios lo va a explicar cómo fue que engañó a Eva y qué fue lo que llevó a Eva a caer en el engaño, porque no podemos comprender algunas cosas que la Biblia pues nos dice, pero un día todo tendrá respuesta, ¿verdad? Entonces, después que ellos pecan, en el capítulo 3, verso 18, dice de la siguiente manera, allí después que había pecado, el Señor les agregó las plantas del campo. Dice, espinos y cardos te producirá, o sea, la tierra, eso se está hablando con Adán, y comerás plantas del campo. O sea, antes no estaban las plantas del campo, pero después del pecado sí, el Señor añadió las plantas del campo. Analicemos algo que nos presenta la Biblia en los primeros años de la creación. La Biblia nos presenta 7 patriarcas, fíjese bien, que duraron más de 900 años. Uno duró casi 1000 años. Realmente Dios había formado al hombre, o sea, lo había hecho para que viviera para siempre. O sea, ese era el propósito de Dios, para que el hombre viviera eternamente. Pero para que el hombre viviera eternamente tenía que pasar la prueba del apetito, a ver si era obediente a los preceptos divinos de Dios. Entonces nos presenta allí 7 patriarcas. A mí me llamó la atención porque son 7 patriarcas que duran 900 años, más allá de 900 años, y el número 7 significa completo, o sea,
algo que está completo, perfecto, ¿verdad? Y entre esos patriarcas podemos citar a Matusalén, que es el hombre que más duró, que duró 969 años. Eso lo puede encontrar usted en Génesis 5:27. Y tenemos al patriarca Yared también, que duró 962 años. Eso lo puede encontrar en Génesis 5:20. Y también tenemos al pregonero de justicia, que es Noé, el hombre que fue hallado justo delante de Dios en toda esa generación junto con su familia. Él duró 950 años, eso lo puede encontrar en Génesis 9:29. Allí, cuando él sale del arca, dice allí en el capítulo que acabamos de leer, donde leímos las instrucciones que Dios le dio a él. Tenemos a Adán, nuestro padre, que duró 930 años, eso lo puede encontrar en Génesis 5:5. Tenemos a Set. Set es el sustituto de Abel y él duró 912 años. Eso lo puede encontrar en Génesis 5:18. Y tenemos a Cainán, que duró 910 años. Eso lo puede encontrar en Génesis 5:14, porque ahí están las generaciones de los patriarcas. Y tenemos a Enós. Enós duró 905 años, eso lo puede encontrar en Génesis 5:11. Más despuesito tenemos las generaciones de los 800 años y tenemos a Mahalalel. Mahalalel duró 895 años. ¿Es que duraba tanto la gente? Bueno, era el curso natural, o sea, los años de la vida que Dios les había dado. O sea, ellos estaban destinados a durar mucho tiempo, pero mi curiosidad y mi pregunta es, esas gentes, miren, esas gentes no necesitaron doctores, así como nosotros necesitamos ahora. Esa gente no necesitó dentista, así como nosotros necesitamos ahora. Realmente esa gente, la Biblia atestigua, y ya vamos a ir al testigo que es la Biblia, porque, queridos, digo una cosa, la verdad siempre va a triunfar, porque la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad son sus mandamientos. Y la verdad siempre, siempre va a triunfar, aunque el mundo vaya en contra de la verdad, porque el mundo en la época de Cristo, cuando Él vino por primera vez a la tierra, iba en contra de Cristo, pero la verdad triunfó. ¿Y saben dónde triunfó? Podría ser irónico decir dónde triunfó. La verdad triunfó en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, allí triunfó la verdad, porque ese sacrificio que Él hizo va a salvar a los pocos que se dejen salvar en esta perversa generación que estamos viviendo en los últimos días. Nosotros estamos viviendo los últimos días, queridos hermanos, y eso nos debería de hacer reflexionar, porque el Señor Jesús, en su mensaje profético apocalíptico de Mateo 24, toca las pestilencias que iban a haber en los últimos días. Y realmente ahí en el video ustedes se han dado cuenta que toda la transgresión que nosotros hemos hecho al ir en contra de los mandatos de Dios, de no consumir carne, y hemos consumido carne, nos ha acarreado muchas enfermedades, porque hay una causa y hay un efecto. Si yo hago algo que me va a afectar mi cuerpo, definitivamente pues voy a estar enferma, porque mi cuerpo, queridos hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6, vamos a leer ahí, dice que nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Ahora bien, yo lo voy a leer textualmente para analizar un poquito 1 Corintios 6, 19 y 20, dice de la siguiente manera. Dice, o ignoráis, o sea, el Señor, por medio del apóstol Pablo,
nos dice, o ignorar, o sea que somos ignorantes, porque nosotros ignoramos muchas cosas. ¿Cómo nos convertimos en ignorantes? Cuando no leemos la palabra de Dios, porque son las instrucciones de Dios, entonces somos ignorantes. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué? Porque por precio ha sido comprado. O sea, ¿cuál es el precio? Ese sacrificio donde triunfó la verdad. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque por precio haber sido comprado, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, todo es de Dios, esta maquinaria, todo porque Él me dio la vida. Entonces, esos patriarcas duraron 900 y cifras de años, ya los leímos ahí, y ellos no padecieron de ninguna enfermedad. Es más, la Biblia, ahorita lo voy a llevar a Salmo 105. En Salmo 105, queridos hermanos, tenemos esa lectura maravillosa donde dice de que no hubo enfermo. Salmo 105, verso 37, nos está hablando, atestiguando de las maravillas que Dios hace. Salmo 105, verso 37. Vamos a leerlo. Dice, lo sacó con plata y oro. ¿A quién lo sacó? Al pueblo de Israel de Egipto. Y no hubo en sus tribus enfermo. O sea, no había enfermo, queridos hermanos. Es más, usted lee cuando David iba a morir. David murió de viejo, de viejito, y hasta le consiguieron una muchacha para que lo calentara, no para que tuviera relaciones sexuales, sino para que le diera calor al cuerpo de él, porque ya estaba ancianito. Entonces, queridos, vemos a Moisés también, aunque Moisés, pues podemos decir que duró menos, 120 años, eso tenía destinado Dios que durara. A Moisés lo llamó el Señor para que descansara, pero no porque estaba enfermo de diabetes o tenía cáncer, no, lo llamó para descansar porque Moisés había terminado su obra aquí en la tierra. ¿Cuál fue su obra? Sacar al pueblo de Egipto hacia la Canaán terrenal. Lo único que él no entró en la Canaán terrenal, pero sí entró en la Canaán celestial, porque la Biblia atestigua que Moisés fue así es que vamos a ir también a seguir hablando sobre este tema muy importante sobre la dieta. La dieta, pues ya dijimos que Dios la dio originalmente en el jardín del Edén cuando trajo a la existencia a Noé. En ella, en esa dieta, no había el consumo de carne. ¿Por qué? Porque el hombre no necesita comer carne, porque el hombre es carne en sí. Nosotros no necesitamos comer carne. Y como dijo el científico y todos los que están estudiando estos temas de la carne, que nuestro cuerpo no está diseñado para comer carne. Nuestros dientes no están diseñados para comer carne. Imagínense cuánto duraron esas personas, 900 y fracción de años, y sus dientes no se les arruinaban. Por eso, pues, es sorprendente. Ellos comían fruta y ese azúcar de la fruta no les hacía caries en los dientes, queridos hermanos. Y entonces vemos allí, pues Dios es maravilloso, porque ellos solo se mantenían de frutas y de semillas, y eso no les causaba caries en su dentadura, ¿verdad? Entonces, yo pues en esta hora les invito a que reflexionemos sobre nuestra vida. Voy a leer algunas declaraciones que hace el Espíritu Santo con respecto a nuestra temperancia y a nuestras mesas, qué alimentos ponemos en nuestras mesas. Dice la siguiente declaración: no es natural tener ansias por comer carne. No fue así en el principio, o sea, lo que acabamos de decir. El apetito por la carne ha sido creado y desarrollado por el hombre. O sea, nosotros mismos hemos creado y desarrollado esa inclinación, ese apetito, ese deseo de comer carne.
Dice, nuestro Creador ha provisto para nosotros en las verduras, los cereales y frutas todos los elementos de nutrición necesarios para la salud y el vigor. La carne no formaba parte del alimento de Adán y Eva antes de su caída. Si las frutas, las leguminosas y los cereales no son suficientes para satisfacer las necesidades del hombre, entonces el Creador cometió el error al darlos a Adán. El Señor no comete errores. El Señor sabe lo que el hombre necesita. Entonces, los que no sabemos somos nosotros porque somos ignorantes, no leemos la palabra de Dios. Sigo leyendo. Dios no sustrajo la carne de la alimentación de los hebreos en el desierto simplemente para mostrar su autoridad, sino para su bien y para que pudieran preservar su fortaleza física y moral. Él sabía que el uso de alimento animal fortalece las pasiones animales y debilita el intelecto. Imagínense, por eso nosotros hemos decaído intelectualmente. Se nos olvidan las cosas por el consumo de la sangre de animales, por el consumo de la carne de animales. Nos hemos debilitado el cerebro y hemos debilitado nuestro cuerpo. Sigo leyendo. Debilitará, dice, mediante la carne, debilita el intelecto. Sabía que la satisfacción, Dios sabía que la satisfacción del apetito de los hebreos mediante la carne debilitaría sus fortalezas morales y los pondría en una disposición irritable tal que la vasta multitud llegaría a ser insubordinada, perdería el alto sentido de sus obligaciones morales y rehusaría ser legislados por las sabias leyes de Dios. Existiría la violencia y la rebelión entre ellos, haciendo imposible para sí ser un pueblo puro y feliz en la tierra de Canaán. Dios sabía que era lo mejor para los hijos de Israel. Por lo tanto, los privó en una gran medida del consumo de la carne. Pero la Biblia allí en Éxodo pues atestigua también de que cuando Moisés lo llevaba en el desierto, ellos clamaron que les dieran carne y entonces el Señor pues en contra de su voluntad, como dicen, dijo, bueno, si ustedes quieren carne yo se las daré. Pero la Biblia también atestigua que ni aún habían terminado de comer esa carne cuando murieron muchos. Así es que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos, y voy a leer otras dos declaraciones porque vamos a cerrar esta corta meditación. El resultado del pecado. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana consumiera. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el jardín del Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por el animal hasta después del diluvio, que fue lo que leímos. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido. Y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Eso lo pueden encontrar en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 445. Y sigue diciendo, la gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición terrible. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra a causa de la desobediencia. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel.
La tercera y más terrible maldición que Dios dijo vino sobre la tierra con el diluvio. Después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón, y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. O sea, a Noé le dijo, pero carne con su vida no comeréis. Pero como después ellos insistieron, el Señor pues le dio permiso, pero eso iba a abreviar su existencia pecaminosa después del diluvio, y la gente comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. O sea, después del diluvio la gente comenzó a decrecer en tamaño, porque antes del diluvio, los que murieron eran hombres de una altura fenomenal. Y su longevidad, o sea, duraban más. Ahora duramos, la Biblia testigua que 70, 80 en los más robustos. El Salmo 90 lo atestigua, pueden leerlo, el Salmo 90, no lo vamos a leer ahora, pero se lo recomiendo. Pero una de las situaciones que Dios pues dice es que fue para abreviar la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se había corrompido. El uso, o sea, él había designado que fueran muchos más años, pero lamentablemente perdimos nuestro rumbo y el pecado pues nos hizo caer en un estado de decaimiento. El Señor había designado muchos años para nosotros. Nosotros tenemos libre albedrío, queridos hermanos, y nosotros podemos decidir si nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Y pues todos podemos atestiguar que cuando nos hemos convertido en vegetarianos, llevamos una vida un poco más saludable que los demás. Y descubrimos que Dios no nos ha mentido, porque la verdad es Él y la verdad siempre va a triunfar. El Señor va a alumbrar la tierra con su gloria y el ser humano va a tener que aceptar que Dios tiene la razón. Así es que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta mañana, queridos hermanos. Para mí es un placer poder hacer estas cuestiones porque de la palabra de Dios, porque es bien importante, queridos, que nosotros reflexionemos a cada momento sobre la palabra de Dios. Vamos a tener una oración corta para despedirnos y a adoptar hábitos nuevos en nuestra vida para poder tener salud. Dice, termino con un verso que me acabo de recordar en 3 de Juan. Dios dice de la siguiente manera, amado, le escribe a un tal amado allí, le dice, amado, yo deseo que seas prosperado